Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Lucas capítulo 8 versículo 17. Este versículo resuena con fuerza cuando nos adentramos en los misterios del Vaticano. ¿Qué secretos bíblicos podrían estar ocultos entre los muros de esta institución milenaria? ¿Qué es lo que se nos ha ocultado durante siglos? Vamos a desenterrar algunas verdades incómodas. Muchos creen que la Biblia, tal como la conocemos, contiene todo lo necesario para comprender nuestra fe, pero, ¿es realmente así? El Vaticano, como centro de la Iglesia Católica y guardián de las Escrituras, ha sido históricamente protector de una vasta cantidad de documentos. Pero lo que pocos saben es que no todas esas escrituras han sido reveladas al público. ¿Por qué? ¿Qué razones tendría una institución religiosa para ocultar ciertas verdades divinas? La respuesta, en parte, radica en el poder del conocimiento. A lo largo de la historia, las religiones han tenido una relación compleja con la información. Revelar demasiado puede poner en peligro el orden establecido. El conocimiento, especialmente en tiempos antiguos, era sinónimo de poder. Y la Iglesia, como guardiana de la verdad espiritual, a menudo tenía que tomar decisiones difíciles sobre qué se compartía con el mundo y qué se mantenía oculto. Pero eso no justifica el hecho de que, hasta hoy, algunos textos bíblicos, que podrían cambiar nuestra comprensión de la fe, sigan siendo inaccesibles. Uno de los mayores secretos del Vaticano gira en torno a los evangelios apócrifos, textos que narran la vida de Jesús y otros eventos bíblicos desde perspectivas alternativas. Algunos de estos textos sugieren que Jesús tenía un mensaje más amplio y radical del que conocemos hoy. ¿Por qué no forman parte de la Biblia que leemos? La respuesta oficial es que no pasaron los estrictos criterios de autenticidad establecidos por los primeros líderes de la Iglesia. Pero, ¿qué si esos textos contienen verdades incómodas que podrían haber sacudido los cimientos de la fe tal como la conocemos? Tal vez, esos escritos fueron demasiado disruptivos para los intereses de poder que estaban en juego en los primeros siglos del cristianismo. El Vaticano alberga una biblioteca que pocos han tenido el privilegio de visitar, los archivos secretos. Aunque el nombre suena misterioso, en realidad se refiere a documentos privados del Papa y la Iglesia, pero en esos archivos se encuentran textos antiguos, algunos de los cuales podrían contener información bíblica que no ha sido divulgada. Imagina lo que se podría descubrir en esos textos: relatos originales, primeras versiones de los evangelios, cartas de apóstoles que jamás hemos leído. ¿Qué tal si esos textos contradicen las enseñanzas que hemos aprendido desde niños? Lo más inquietante es que, entre esos documentos, podría haber pruebas de que algunas interpretaciones bíblicas que se han transmitido durante siglos podrían estar equivocadas. Los textos originales, al haber pasado por tantas manos y traducciones, pudieron haber sido manipulados para favorecer una narrativa específica. Aquí surge la pregunta clave: ¿el Vaticano oculta estos textos para proteger la fe de las masas o para mantener el control sobre lo que consideramos verdad? Estas decisiones no son nuevas. Desde el Concilio de Nicea en el siglo IV, donde se decidió que evangelios formarían parte de la Biblia oficial, la Iglesia ha estado en la posición de seleccionar qué historias serían contadas y cuáles serían silenciadas. Pero, ¿quiénes eran estos hombres que tomaban tales decisiones? Eran líderes políticos tanto como espirituales. Por lo tanto, no se puede ignorar que había un componente de poder detrás de sus elecciones. Sin embargo, no se trata solo de los evangelios apócrifos o de antiguos textos perdidos. Las escrituras no son el único punto de misterio. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha mantenido en secreto no solo textos sagrados, sino también eventos históricos que podrían cambiar nuestra perspectiva sobre la religión. Pensemos en el tercer secreto de Fátima, por ejemplo. La Virgen María se apareció ante 3 niños pastores en Fátima, Portugal, en 1917, y les confió 3 secretos. 2 de esos secretos fueron revelados poco después, pero el tercero fue ocultado por el Vaticano durante décadas, hasta que fue revelado en el año 2000, aunque muchos sostienen que lo que se dio a conocer no es el verdadero contenido del secreto.
¿Por qué habría que ocultar una profecía dada directamente por la Virgen María? La respuesta oficial fue que el tercer secreto hablaba de un futuro catastrófico para la Iglesia, pero existen múltiples versiones no confirmadas que apuntan a algo más oscuro. Algunas teorías sugieren que el contenido original detallaba una crisis de fe tan profunda que la Iglesia Católica correría el riesgo de colapsar. Imaginen por un momento lo que eso podría significar, una institución que se ha mantenido firme durante 2000 años, enfrentando su posible desaparición, y con ello, la pérdida de millones de almas. Este es solo un ejemplo de cómo el Vaticano ha intervenido para gestionar la información que llega a las masas. El temor no es únicamente sobre la fe de las personas, sino también sobre el control que la Iglesia ejerce. Si ciertos secretos salieran a la luz, ¿cuántas personas cuestionarían su fe? ¿Cuántos se alejarían de la Iglesia, buscando respuestas en otras fuentes espirituales o filosóficas? Pero el control del conocimiento va más allá de las revelaciones celestiales. Pensemos en la figura de María Magdalena. Durante siglos, ha sido presentada como una pecadora arrepentida, una imagen que reforzaba los roles tradicionales de género dentro de la Iglesia. Sin embargo, algunos textos antiguos y estudios recientes sugieren que María Magdalena podría haber tenido un rol mucho más prominente en la vida de Jesús y en el surgimiento del cristianismo primitivo. Algunos hasta la ven como una apóstol en igualdad de condiciones con Pedro. De ser cierto, esto pondría en tela de juicio el papel subordinado que se ha impuesto a las mujeres dentro de la Iglesia durante siglos. Es interesante reflexionar por qué se ha mantenido esa narrativa. Tal vez el reconocimiento del verdadero papel de María Magdalena y otras figuras femeninas dentro de la historia de la Iglesia podría haber amenazado las estructuras patriarcales sobre las que se asentó el poder eclesiástico. Aceptar que las mujeres tenían un papel fundamental en los orígenes del cristianismo habría exigido una reestructuración radical de la jerarquía y la doctrina eclesiástica, algo que, claramente, no se consideró conveniente para el Vaticano. Otro de los grandes misterios que el Vaticano guarda con celo es su relación con las sociedades secretas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido enfrentamientos con los templarios, los rosacruces, los masones y otras órdenes esotéricas. Sin embargo, se ha sugerido que, en lugar de ser enemigos absolutos, la Iglesia y estas sociedades pudieron haber compartido secretos y colaborado en ciertos momentos. Algunos documentos hablan de reuniones clandestinas y acuerdos secretos entre altos funcionarios de la Iglesia y líderes de estas órdenes. ¿Qué se discutía en esos encuentros? ¿Cuáles eran los objetivos en común? La posibilidad de que la Iglesia Católica haya mantenido alianzas o, al menos, diálogos con grupos que, oficialmente, han sido condenados como herejes o enemigos, es inquietante. Significaría que la lucha entre el bien y el mal que nos enseñaron desde pequeños no siempre fue tan clara como la presentaron. Quizás había una estrategia mucho más compleja detrás de escena, una lucha por el poder y la influencia que involucraba a varios jugadores, algunos de los cuales preferían actuar en las sombras. Estos secretos, tanto los relacionados con la espiritualidad como los que involucran el poder político y las alianzas ocultas, nos dejan con una gran incógnita, que otros secretos siguen resguardados, esperando el momento adecuado para ser revelados, o peor aún, para nunca ver la luz del día. El control de la narrativa religiosa por parte del Vaticano no se limita a documentos antiguos o alianzas secretas. Existe también una dimensión científica que ha sido meticulosamente vigilada a lo largo de los siglos. La Iglesia Católica, a pesar de su enfrentamiento público con figuras como Galileo Galilei, ha mantenido un interés profundo en el conocimiento científico. La creación del Observatorio Vaticano, uno de los más antiguos del mundo, es prueba de ello. Pero ¿cuál es la verdadera motivación detrás de este interés en la astronomía y otros campos de estudio? El cielo siempre ha sido visto como un reflejo de lo divino, y las estrellas han sido interpretadas como señales de lo que está por venir. Los sabios que siguieron la estrella de Belén para encontrar a Jesús son un ejemplo de cómo la astronomía ha tenido un rol en los relatos bíblicos. Sin embargo, algunos estudios sugieren que el Vaticano podría haber estado investigando fenómenos cósmicos que desafían la comprensión tradicional de la creación. En los últimos años,
ha habido especulaciones de que la Iglesia tiene conocimientos sobre la posible existencia de vida extraterrestre, información que podría cambiar radicalmente la cosmovisión que ha promovido durante siglos. ¿Podría la existencia de vida en otros planetas poner en cuestión la idea de la humanidad como creación especial de Dios? Este es un tema delicado, ya que admitir la posibilidad de vida inteligente en otros mundos abre preguntas sobre el plan divino y el papel de Jesús en la salvación no solo de la Tierra, sino del universo entero. Algunos sacerdotes dentro del propio Vaticano han insinuado que esta posibilidad no necesariamente contradice la fe, sino que podría ampliarla. No obstante, el silencio predominante y la falta de transparencia alimentan el misterio. ¿Qué sabe el Vaticano que el resto del mundo desconoce? Otro aspecto intrigante es la relación de la Iglesia con las reliquias sagradas. A lo largo de la historia, ha habido un fervor casi obsesivo por las reliquias relacionadas con la vida de Cristo, la corona de espinas, el Santo Grial, la sábana santa de Turín. Estas reliquias no solo son objetos de devoción, sino que también tienen implicaciones profundas en la fe de millones de personas. ¿Pero qué tan confiables son estas reliquias? ¿Hasta qué punto el Vaticano ha controlado su autenticidad, en algunos casos, su falsificación? Se sabe que la sábana santa, que supuestamente cubrió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, ha sido objeto de innumerables estudios científicos. Los resultados han sido contradictorios, con algunos sugiriendo que es una falsificación medieval, mientras que otros creen firmemente en su autenticidad. Lo que es más interesante es cómo el Vaticano ha manejado estos hallazgos. En lugar de aclarar el tema, ha mantenido una postura ambigua, permitiendo que el debate continúe, lo cual ha generado aún más devoción entre los fieles. ¿Podría ser que el misterio mismo sea parte de una estrategia para mantener viva la fe y la curiosidad religiosa? No podemos olvidar el poder simbólico y psicológico de las reliquias. Tener un objeto que supuestamente estuvo en contacto directo con Jesús o con sus apóstoles genera una conexión emocional profunda en los creyentes. Esta conexión fortalece la autoridad de la Iglesia, pues se presenta como la única institución capaz de proteger y autenticar estos objetos. Pero si se revelara que algunos de estos artículos no son lo que parecen, ¿cuál sería el impacto en la fe? ¿Cuántos se sentirían traicionados al descubrir que fueron engañados durante siglos? Lo que está claro es que el Vaticano ha desarrollado un sistema meticuloso de gestión de la información que llega a sus seguidores. Desde los textos bíblicos hasta las reliquias, pasando por el conocimiento científico y las revelaciones proféticas, todo está cuidadosamente filtrado y dosificado. El temor subyacente es evidente: revelar demasiado podría sacudir los cimientos mismos de la Iglesia, y con ello, el control que ejerce sobre la espiritualidad de millones de personas. Y es aquí donde surge una inquietante cuestión: ¿qué secretos aún permanecen en las bóvedas del Vaticano? ¿Cuántos misterios jamás serán revelados porque su impacto sería demasiado devastador? Es probable que nunca lo sepamos del todo. Lo que sí sabemos es que cada secreto, cada documento oculto, cada reliquia en duda, forma parte de un rompecabezas mucho más grande que solo unos pocos privilegiados han tenido la oportunidad de ver completo. Pero, aunque los detalles puedan estar fuera de nuestro alcance, las sombras de esos secretos siguen proyectándose sobre nosotros, influyendo en cómo entendemos el pasado, cómo practicamos nuestra fe y cómo imaginamos el futuro. Uno de los misterios más profundos del Vaticano no solo está vinculado a lo que se oculta, sino a lo que se guarda con tanto celo que ni siquiera los miembros de la Iglesia pueden acceder libremente: los archivos secretos del Vaticano. Este lugar, que ha sido objeto de especulación durante siglos, alberga documentos cuyo contenido podría cambiar nuestra visión de la historia de la humanidad, la religión, y en definitiva, de la Iglesia misma. Estos archivos, inaccesibles para el público general y permitidos solo a ciertos académicos bajo estrictas condiciones, contienen alrededor de 85 kilómetros de estanterías repletas de cartas, manuscritos y registros históricos de valor incalculable. ¿Qué tipo de información podría ser tan delicada como para que solo unos pocos tengan el privilegio de conocerla? Dentro de los archivos secretos, se rumorea que existen documentos relacionados con figuras clave de la historia de la Iglesia que podrían desvelar facetas desconocidas de sus vidas. Uno de los casos más conocidos es el de los Caballeros Templarios, una orden militar y religiosa que, en su apogeo, fue inmensamente poderosa,
pero que fue súbitamente disuelta por el Papa Clemente V en el siglo XIV. Se ha especulado que los archivos contienen documentos que probarían que la disolución de los templarios no se debió a herejía o corrupción, como se ha dicho oficialmente, sino a motivos mucho más oscuros, relacionados con la envidia política y el control económico. ¿Podría ser que la Iglesia haya actuado para eliminar una amenaza a su poder más que por cuestiones doctrinales? Los secretos relacionados con los templarios no solo implican a esta orden en particular, sino también a las vastas riquezas que controlaban y, más intrigantemente, los conocimientos ocultos que supuestamente custodiaban. Hay quienes creen que los templarios poseían artefactos sagrados como el Arca de la Alianza o el Santo Grial, y que estos objetos fueron ocultados en algún lugar secreto, tal vez incluso bajo el mismo Vaticano. Este tipo de especulaciones nos lleva a cuestionar cuántas de estas leyendas tienen una base real, y si la Iglesia guarda, en algún rincón de sus archivos, la verdadera historia de lo que ocurrió con estos misteriosos tesoros. Pero el interés del Vaticano por lo oculto no se limita solo a los templarios o a las reliquias perdidas. Existe también una larga relación entre la Iglesia y las prácticas esotéricas. Aunque oficialmente la Iglesia ha condenado la magia, la astrología y otras formas de conocimiento oculto, muchos afirman que, en sus orígenes, la Iglesia no solo coexistía con estas tradiciones, sino que las utilizaba en sus rituales y decisiones. Se cree que en los archivos se encuentran documentos que revelarían esta conexión entre el cristianismo primitivo y las prácticas esotéricas, una revelación que podría transformar la forma en que entendemos los orígenes de la religión. Imagina por un momento lo que significaría descubrir que la Iglesia, durante siglos, ha utilizado ciertos conocimientos prohibidos para sus propios fines, mientras al mismo tiempo los condenaba públicamente. Esto no solo implicaría una contradicción moral, sino también un control deliberado de qué formas de espiritualidad serían aceptables y cuáles serían perseguidas. ¿Cuántas personas fueron ejecutadas por herejía a lo largo de la historia, mientras que los secretos que esas personas buscaban o custodiaban eran en realidad conocidos y protegidos por la propia Iglesia? Uno de los temas más impactantes que podrían estar escondidos en estos archivos tiene que ver con la Inquisición, una de las épocas más oscuras de la historia de la Iglesia. Aunque muchos documentos sobre los juicios y torturas han sido destruidos o mantenidos en secreto, se cree que en los archivos secretos todavía existen registros detallados sobre los métodos utilizados para erradicar a los herejes y, más aún, sobre las verdaderas razones detrás de muchas de estas persecuciones. Los juicios de la Inquisición no solo estaban motivados por cuestiones de fe, sino también por la necesidad de controlar a los disidentes políticos y consolidar el poder de la Iglesia en diferentes regiones. Estos registros podrían demostrar que algunas de las figuras más veneradas por la Iglesia participaron activamente en estas prácticas, o que incluso utilizaban las persecuciones para fines personales o políticos. ¿Cuánto de lo que hoy entendemos como parte del legado de la fe es en realidad el resultado de una manipulación deliberada de los hechos para mantener el control? Esta es quizás una de las preguntas más incómodas que surgen al hablar de los secretos del Vaticano, hasta qué punto lo que conocemos como la verdad ha sido cuidadosamente diseñado. Si en esos archivos secretos se encuentra la evidencia de que la historia ha sido manipulada, de que las decisiones se tomaron por motivos políticos más que espirituales, estaríamos enfrentando no solo una crisis de fe, sino también una crisis de identidad. ¿Qué es la Iglesia si no es la guardiana de la verdad? ¿Y qué ocurre si esa verdad ha sido distorsionada o, peor aún, deliberadamente ocultada durante siglos? Uno de los aspectos más enigmáticos relacionados con los secretos del Vaticano es su papel en la manipulación y preservación del conocimiento antiguo, en particular, los escritos que pertenecen a civilizaciones anteriores al cristianismo. Durante siglos, la Iglesia ha acumulado textos que datan de tiempos precristianos, algunos de los cuales provienen de culturas paganas, mientras que otros han sido extraídos de civilizaciones como la egipcia, la babilónica o incluso la griega. Estos documentos no solo contienen relatos históricos, sino también mitologías, prácticas espirituales y formas de entender el universo que diferían drásticamente de la visión cristiana. ¿Por qué la Iglesia, que durante tanto tiempo combatió cualquier cosa considerada pagana o hereje, mantendría en su poder estos textos antiguos? Una de las teorías más fascinantes es que algunos de estos escritos contienen claves sobre la verdadera naturaleza de la creación y del cosmos, conocimientos que podrían contradecir o, al menos, cuestionar la narrativa bíblica oficial. Imagina por un momento que estos textos antiguos expliquen la existencia de deidades o fuerzas cósmicas que no se alinean con la idea de un solo Dios. De ser así, es lógico pensar que la Iglesia tendría razones para mantener estos textos en la oscuridad, protegiendo a sus fieles de una verdad que podría resultar demasiado perturbadora para el sistema de creencias en el que han sido educados.
Uno de los ejemplos más notables de este tipo de texto es el famoso Libro de Enoc, un antiguo escrito judío que ofrece una visión muy diferente del cielo, los ángeles y la relación de estos con los humanos. Este texto fue excluido de la Biblia en gran parte debido a su contenido controversial, que describe a los vigilantes, ángeles caídos que se mezclaron con los humanos y enseñaron conocimientos prohibidos. Aunque el Libro de Enoc fue rechazado por el canon oficial, sigue siendo objeto de fascinación entre teólogos y estudiosos, y su influencia persiste en varias tradiciones místicas y esotéricas. Si este tipo de contenido ya era suficiente para que fuera censurado, ¿qué otros textos similares podría estar resguardando el Vaticano, textos que nunca han visto la luz pública y que podrían alterar nuestra comprensión de la historia sagrada? Además de estos documentos antiguos, también existe la teoría de que el Vaticano ha suprimido ciertos descubrimientos arqueológicos que podrían cambiar nuestra visión de la historia de la humanidad. Se rumorea que, en varias ocasiones, la Iglesia ha intervenido para evitar que ciertos hallazgos llegaran al conocimiento general, ya sea porque desafían la narrativa cristiana o porque contienen evidencias de civilizaciones avanzadas que existieron antes de lo que aceptamos como la historia oficial. Una teoría particularmente controversial sostiene que el Vaticano podría estar ocultando artefactos que demostrarían la existencia de tecnologías avanzadas en civilizaciones antiguas, lo que implicaría que la humanidad tuvo un desarrollo mucho más avanzado de lo que hemos sido llevados a creer. Un ejemplo intrigante es la figura de los Anunnaki, dioses de la antigua civilización sumeria. Algunos investigadores y teóricos han sugerido que estos dioses podrían haber sido, en realidad, seres de otro mundo o entidades con un conocimiento tan avanzado que fueron adorados como deidades por los humanos. Si el Vaticano posee documentos o evidencias que corroboren estas teorías, significaría que las raíces de la religión y la espiritualidad son mucho más complejas de lo que imaginamos, mezclando lo divino con lo extraterrestre y lo humano en una forma que desafía nuestras categorías actuales de pensamiento. Pero las preguntas no se detienen en lo que el Vaticano podría estar ocultando. También debemos preguntarnos qué podría ganar la Iglesia al mantener estos secretos bajo llave. El control de la narrativa religiosa y espiritual ha sido un arma poderosa durante siglos, y mantener en secreto cualquier evidencia que contradiga la enseñanza oficial podría garantizar que millones de personas continúen viendo el mundo a través de un prisma controlado. Si el Vaticano liberara todos los documentos y pruebas que tiene bajo su custodia, el impacto podría ser devastador para la fe de muchas personas. El mundo podría descubrir que la historia que hemos aceptado durante milenios no es más que una versión parcial y cuidadosamente editada de una verdad mucho más amplia y misteriosa. Todo esto lleva a la gran pregunta: ¿cuál es el propósito último del Vaticano al mantener tantos secretos? ¿Es realmente por el bienestar de los fieles, para protegerlos de información que podría sacudir su fe, o es para preservar el poder que la Iglesia ha acumulado durante siglos? Al final, estos secretos bíblicos y históricos no solo nos hablan de lo que no sabemos, sino de las estructuras de control que han moldeado nuestra comprensión de la espiritualidad y la religión. Otro de los grandes misterios que rodean al Vaticano tiene que ver con su aparente relación con las profecías. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha tenido acceso a escritos y revelaciones proféticas que, si se hicieran públicas, podrían cambiar por completo nuestra percepción del futuro. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el famoso Tercer Secreto de Fátima, un mensaje que, según la tradición, fue entregado por la Virgen María a 3 niños pastores en Portugal en 1917. Los primeros 2 secretos revelados hablaban de la visión del infierno y la conversión de Rusia, pero el contenido del tercer secreto fue mantenido en absoluto secreto durante décadas, hasta que el Vaticano decidió hacerlo público en el año 2000. La versión oficial del tercer secreto, según el Vaticano, describe una visión simbólica de la persecución de la Iglesia, incluyendo un ataque a un obispo vestido de blanco, que muchos interpretaron como un presagio del atentado contra el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, desde que esta revelación fue hecha pública, muchos han cuestionado si lo que el Vaticano divulgó es realmente todo lo que contiene el tercer secreto. Algunas fuentes afirman que la versión completa contiene predicciones mucho más inquietantes, posiblemente sobre un apocalipsis futuro, catástrofes naturales a gran escala o incluso una crisis espiritual sin precedentes dentro de la Iglesia misma.
La obsesión del Vaticano por controlar y gestionar estas profecías no es casual. Si una profecía concreta llegara a confirmarse o a ser conocida antes de tiempo, podría tener efectos catastróficos no solo para la Iglesia, sino para la sociedad en general. El miedo a perder el control sobre la narrativa del futuro ha llevado al Vaticano a administrar cuidadosamente estos secretos, revelando solo lo que consideran necesario para mantener la estabilidad. Pero si ese es el caso, ¿qué es lo que no nos han contado todavía? ¿Qué otras revelaciones están guardadas en sus bóvedas, esperando el momento adecuado para ser reveladas, si es que alguna vez ven la luz? Más allá del tercer secreto de Fátima, existen otros documentos proféticos menos conocidos que podrían estar almacenados en el Vaticano. Algunos expertos creen que la Iglesia posee textos antiguos con predicciones sobre el destino de la humanidad, documentos que han sido suprimidos o escondidos para evitar la agitación social o el pánico. Algunos teóricos sugieren que estos textos podrían incluso contener advertencias sobre el colapso de civilizaciones, la llegada de eventos astronómicos devastadores o el advenimiento de un conflicto global que redefiniría el orden mundial. Una de las figuras más enigmáticas en este contexto es la del profeta Malaquías, un monje irlandés del siglo XII, a quien se le atribuye una lista de todos los papas que reinarían hasta el fin de los tiempos. Esta lista, conocida como la Profecía de los Papas, ha sido sorprendentemente precisa hasta el día de hoy, y muchos creen que ya estamos viviendo bajo el papado del último papa, descrito en la profecía como Pedro el Romano. Según la visión de Malaquías, este último pontífice presidirá durante una época de grandes tribulaciones y persecuciones, lo que culminará en la destrucción de Roma y el juicio final. ¿Podría ser que el Vaticano sepa algo que nosotros no, acerca de lo que realmente depara el futuro? El control del Vaticano sobre las profecías no solo se refiere a su divulgación, sino también a cómo son interpretadas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha jugado un papel crucial en dar forma a la forma en que los fieles entienden estos mensajes. Las interpretaciones oficiales son cuidadosamente gestionadas para evitar el caos o la desesperación. Sin embargo, esta estrategia también ha generado sospechas sobre si algunas profecías han sido deliberadamente alteradas o malinterpretadas para proteger los intereses de la Iglesia o para evitar conflictos con sus propios dogmas. El manejo de las profecías por parte del Vaticano plantea un dilema moral y espiritual. Si la Iglesia está destinada a ser la voz de la verdad y la guía de millones de fieles, ¿cómo se justifica el ocultamiento de revelaciones que podrían prepararnos para lo que está por venir? Algunos podrían argumentar que no todas las verdades deben ser conocidas, que ciertos conocimientos solo traerían sufrimiento o caos si se revelaran antes de tiempo. Pero, por otro lado, ¿no tenemos derecho a conocer nuestro propio destino, si es que ya ha sido vislumbrado? El silencio del Vaticano en torno a muchos de estos temas solo incrementa el misterio. Si bien la fe puede ser vista como un camino de confianza y esperanza, también hay quienes se preguntan si esta omisión de información crucial es un acto de protección o de manipulación. Las profecías, desde tiempos antiguos, han fascinado y aterrorizado a la humanidad, y el hecho de que el Vaticano pueda poseer profecías no reveladas sugiere que todavía hay muchas piezas del rompecabezas que no hemos visto. Uno de los temas más inquietantes relacionados con los secretos que el Vaticano podría estar guardando es el vínculo entre la Iglesia y lo extraterrestre. A lo largo de la historia, ha habido relatos sobre la aparición de luces extrañas en el cielo, contactos con seres de otros mundos y experiencias inexplicables que desafían nuestra comprensión de la realidad. Sin embargo, lo que es menos conocido es la posibilidad de que el Vaticano no solo esté al tanto de estos fenómenos, sino que posea información clave sobre la existencia de vida fuera de la Tierra, información que ha decidido mantener oculta. Para algunos, la idea de que el Vaticano tenga conocimiento de la vida extraterrestre puede parecer descabellada. Pero cuando miramos más de cerca, descubrimos que la Iglesia ha estado interesada en los cielos desde hace siglos. El Observatorio Vaticano, una de las instituciones astronómicas más antiguas del mundo, ha estado operando desde el siglo XVI, y sigue siendo un centro de investigación astrobiológica. Pero, ¿por qué una institución religiosa como el Vaticano estaría tan interesada en las estrellas? Algunos teóricos sostienen que la Iglesia no solo busca entender el cosmos desde un punto de vista científico,
sino que también está buscando respuestas sobre civilizaciones más allá de nuestro planeta. Es aquí donde la teoría se vuelve más intrigante. Según ciertos investigadores, el Vaticano podría estar en posesión de documentos históricos que relatan encuentros con seres de otros mundos, posiblemente datando de tiempos antiguos. Estos textos, que podrían estar almacenados en los archivos secretos, incluirían relatos de civilizaciones pasadas que tuvieron contacto con inteligencias extraterrestres. De hecho, algunas teorías sugieren que los eventos descritos en la Biblia, como las visiones de los profetas o las apariciones angelicales, podrían haber sido, en realidad, encuentros con entidades de otro mundo interpretados desde la perspectiva limitada de la época. Uno de los aspectos más fascinantes de esta hipótesis es la noción de que el Vaticano ha estado preparando a la humanidad, de manera sutil, para aceptar la posibilidad de vida extraterrestre. En los últimos años, algunos representantes de la Iglesia han hecho declaraciones sorprendentes. Por ejemplo, el padre José Gabriel Funes, exdirector del Observatorio Vaticano, afirmó públicamente que la existencia de vida extraterrestre no contradice la fe cristiana. Este tipo de comentarios, provenientes de altos funcionarios de la Iglesia, ha llevado a muchos a preguntarse si el Vaticano sabe más de lo que está dispuesto a admitir. Si esta información se hiciera pública, no solo pondría a prueba los dogmas religiosos tradicionales, sino que también transformaría nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el universo. ¿Qué sucedería si descubriéramos que no somos los únicos seres inteligentes creados por Dios? ¿Cómo encajaría esta revelación en la narrativa cristiana de la creación? Estas preguntas son profundas y tienen el potencial de alterar no solo el panorama religioso, sino también el político y social. Es posible que el Vaticano, consciente de las implicaciones masivas de tal revelación, haya optado por mantener estos secretos bajo llave, temiendo que el mundo no esté preparado para conocer la verdad. Más allá de las implicaciones teológicas, está la cuestión de cómo la humanidad reaccionaría ante la confirmación de que no estamos solos. El impacto cultural y psicológico sería inmenso. Muchas personas podrían ver sacudidas sus creencias más fundamentales, mientras que otras podrían sentir una especie de alivio al descubrir que hay otras formas de vida en el universo. Para el Vaticano, la revelación de vida extraterrestre podría ser tanto una oportunidad como una crisis. Por un lado, podría reafirmar la fe al mostrar que la creación de Dios es más vasta y compleja de lo que jamás imaginamos. Pero, por otro lado, podría desestabilizar la estructura misma de la Iglesia si no se maneja adecuadamente. A medida que las tecnologías avanzan y los científicos continúan explorando el cosmos, la presión sobre el Vaticano para abordar estos temas aumenta. La posibilidad de que descubramos evidencia de vida extraterrestre de manera independiente podría obligar a la Iglesia a abrirse sobre lo que ya sabe. Si se revela que el Vaticano ha estado guardando secretos relacionados con la vida extraterrestre durante siglos, las implicaciones serían explosivas. ¿Qué más podría estar ocultando? ¿Cuánto de nuestra historia, nuestra fe y nuestra visión del cosmos ha sido cuidadosamente manejada para mantenernos en la ignorancia? El miedo a perder el control sobre la narrativa global podría ser una de las razones principales por las que el Vaticano sigue siendo tan reservado sobre este tema. En un mundo donde las instituciones tradicionales están siendo cuestionadas constantemente, la Iglesia Católica no es inmune a las demandas de mayor transparencia. Sin embargo, hay que considerar si ciertas verdades son demasiado grandes para ser reveladas de manera súbita. Quizás, desde la perspectiva del Vaticano, algunos secretos, incluidos aquellos que podrían desafiar nuestra comprensión de la vida misma, deben permanecer ocultos hasta que la humanidad esté preparada para enfrentarlos. Una de las preguntas más profundas que emerge cuando hablamos de los secretos que el Vaticano podría estar ocultando tiene que ver con la relación entre la religión y el control del poder. Durante siglos, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más influyentes del mundo, moldeando no solo la vida espiritual de millones, sino también ejerciendo una considerable influencia política y social. Este poder no es solo el resultado de su estructura jerárquica, sino también de su habilidad para mantener el monopolio sobre ciertos conocimientos, incluidos aquellos considerados demasiado sensibles o peligrosos para el público general.
Uno de los aspectos más fascinantes es la posibilidad de que el Vaticano no solo haya retenido información de naturaleza religiosa o extraterrestre, sino también verdades relacionadas con el funcionamiento del mundo físico. Existe una corriente de pensamiento que sugiere que en las bóvedas secretas del Vaticano se guardan documentos relacionados con conocimientos científicos avanzados, tecnologías antiguas e incluso energías alternativas que, de ser reveladas, podrían cambiar por completo la manera en que vivimos. Es posible que la Iglesia tenga acceso a saberes que preceden a la ciencia moderna, o a descubrimientos que la sociedad aún no está preparada para asimilar. Una de las teorías más intrigantes es la idea de que el Vaticano ha preservado, durante siglos, tecnologías antiguas que pertenecían a civilizaciones avanzadas del pasado. Se ha especulado sobre la posibilidad de que existan artefactos que demuestren que culturas como la egipcia o la sumeria no solo poseían un conocimiento espiritual profundo, sino también una comprensión de las ciencias y la tecnología que supera a la nuestra en ciertos aspectos. Este tipo de artefactos, si existieran, no solo pondrían en duda la cronología histórica aceptada, sino también el desarrollo de la civilización humana como lo entendemos. Si se descubriera que culturas antiguas lograron avances científicos que aún no hemos alcanzado, el impacto en nuestra percepción de la historia sería devastador. Este tipo de revelaciones también tendría profundas implicaciones para la Iglesia misma. Durante siglos, la narrativa cristiana ha mantenido que la humanidad ha seguido una línea de desarrollo divinamente guiada, donde las grandes revelaciones provienen de Dios a través de sus profetas y santos. Sin embargo, si el Vaticano estuviera ocultando pruebas de civilizaciones avanzadas o conocimientos tecnológicos previos, esta narrativa se vería socavada, y la historia de la humanidad como un viaje de progreso lineal bajo la guía divina sería desafiada. La existencia de este tipo de conocimiento pondría en duda la autoridad de la Iglesia como guardiana de la verdad espiritual. Pero hay algo aún más profundo en juego. No se trata solo de información histórica o tecnológica. En el fondo de estas teorías yace una inquietante pregunta: ¿qué es lo que realmente define nuestra comprensión del mundo y del cosmos? La religión, para millones de personas, es el lente a través del cual interpretan la realidad. Si las instituciones religiosas, como el Vaticano, han estado controlando el acceso a conocimientos clave, no solo están decidiendo lo que sabemos, sino cómo vemos y experimentamos el mundo. Este control del conocimiento también implica un control sobre la mente humana y la percepción colectiva. El misterio que rodea los secretos del Vaticano está enraizado en esta tensión entre lo que se revela y lo que se oculta. Durante siglos, el conocimiento ha sido poder. Aquellos que controlan la información controlan la narrativa, y aquellos que controlan la narrativa, controlan la sociedad. La Iglesia Católica, como cualquier otra institución poderosa, ha jugado este juego de una manera excepcionalmente eficaz, manteniendo su dominio a lo largo de los siglos. Sin embargo, en un mundo donde el acceso a la información es cada vez más democratizado, donde las verdades ocultas tienden a salir a la luz, uno se pregunta cuánto tiempo más podrá mantenerse este velo de secretismo. Lo que hace que todo esto sea aún más intrigante es que, a pesar de las especulaciones, no hay pruebas claras de lo que realmente se esconde detrás de los muros del Vaticano. No sabemos con certeza cuántos de estos secretos son reales, cuántos son mitos o exageraciones. Pero lo que sí sabemos es que la Iglesia ha mantenido durante mucho tiempo una política de ocultamiento estratégico. Si han hecho esto por el bien de proteger a la humanidad, para evitar que verdades peligrosas desestabilicen el orden social, o si simplemente han buscado preservar su propia influencia y poder, sigue siendo un misterio. El Vaticano, con su vasto conocimiento acumulado a lo largo de los siglos, representa una de las últimas fronteras de los secretos no revelados en el mundo moderno. No es solo un lugar físico, con archivos cerrados al público, sino también un símbolo del poder de la información y de la narrativa. Cada uno de estos secretos que podría estar guardado detrás de sus puertas plantea preguntas existenciales sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué sucederá cuando esos secretos finalmente salgan a la luz? ¿Estamos preparados para enfrentar una realidad diferente a la que hemos creído durante tanto tiempo? Tal vez el mayor secreto de todos sea cómo enfrentaremos las respuestas cuando finalmente las tengamos.